Estamos viviendo un proceso rápido, muy acelerado de vacunación de adultos mayores a lo largo de todo nuestro país y de eso queremos hablar a continuación. Por eso está con nosotros el doctor Gerardo Fache. Él es presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología. Le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo para usted. Hola, Scarlett. Muchas gracias por el contacto y muy contento de estar en este espacio con ustedes y con todas las regiones que están conectadas. Muchas gracias. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es si usted podría hacernos una especie de radiografía de los adultos mayores en nuestro país, que son muchos y cada vez más, ¿verdad? Una población que va creciendo y creciendo. Muchos de ellos tienen enfermedades crónicas, algunos tienen más de una incluso. ¿Cómo podría usted describir a los adultos mayores en Chile? Primero, reconocer que son un grupo extraordinario, que son un ejemplo cívico para lo que es nuestras generaciones algo más jóvenes. Estamos hablando de más de 3 millones de personas sobre los 60 años, en su gran mayoría completamente autónomos y capaces de tomar decisiones, que lamentablemente han sido muy discriminados y silenciados por múltiples circunstancias que al final reflejan una falta de conocimiento y una sociedad que es bastante edadista y poco generosa con ellos. Pero sí es cierto, como usted muy bien decía, Scarlett, que este grupo, en la medida que va envejeciendo, va teniendo una mayor cantidad de enfermedades y en promedio ese número de enfermedades, dependiendo también de cuál es el contexto en el cual estemos frente a esta persona mayor, va a ir cambiando. Uno se encuentra con una persona mayor en la calle, lo más probable es que tenga en promedio unas 2 a 4 enfermedades, pero si esa persona iba a una consulta médica, probablemente ese número se acerque a 5. Si esa persona se estaba dirigiendo a un servicio de urgencia, lo más probable es que ese número de diagnósticos que tenga se acerque más bien a 7, y si queda hospitalizada ese número va a ser más probablemente 10. Entonces claramente hay un escenario que el contexto nos va a ir dando luz. Si esa persona no vivía en su casa y estaba institucionalizada, o sea, vivía en un hogar, en una residencia, en un establecimiento de larga estadía, lo más probable es que tus diagnósticos de base también se acerquen más bien a los 7 diagnósticos. Pero sí hay que tener este sustrato que más del 85% de ellas son completamente autovalentes. Eso sí, grandes consumidores de medicamentos. En promedio también nuestras personas mayores consumen de entre 5 y 7 medicamentos en su globo. Entonces son situaciones que nos van perfilando cuál es la realidad de esta población que, como usted también muy bien decía, es el grupo que proporcionalmente está creciendo más en nuestro país. Y si usted pudiera describir, doctor, cuáles son las principales o las más frecuentes enfermedades que afectan a nuestros adultos mayores, ¿cuáles serían? Yo me imagino, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. En efecto, la enfermedad que probablemente más vemos nosotros es la hipertensión arterial. Más del 70% de las personas mayores de 70 años tienen hipertensión. En un segundo punto, que quizás que no tiene tanta propaganda, pero que afecta mucho la calidad de vida de las personas, son las enfermedades osteoarticulares como la artrosis, que generan mucho dolor y a partir de eso una limitación en lo que es el nivel de independencia de las personas. Después, en un porcentaje algo menor, aparecen enfermedades metabólicas como la diabetes, y en un grupo también que va creciendo lamentablemente de manera bastante importante las demencias, empiezan a adquirir un valor más sustancial. Y otro grupo de enfermedades, que es un grupo muy heterogéneo también, son las enfermedades oncológicas, y eso también empezamos a ver con más frecuencia en el grupo de las personas mayores. Y también que quedan de lado las alteraciones de los órganos de los sentidos, los problemas visuales y auditivos son otra gran categoría, obviamente con un pronóstico mejor que algunas de las que mencionamos antes, pero que sí también, al igual que la artrosis, afecta mucho la calidad de vida de las personas. Cuando hay elecciones son los primeros en levantarse de punta en blanco en la mañana e ir a votar, lo asumen como un acto cívico de tremenda relevancia en la historia de su vida. Y a mí me ha llenado de esperanza, por lo menos en lo personal, verlos ir con tanto optimismo y tanta convicción a la vacunación, a recibir esta vacuna que los va a proteger de alguna manera. Pero todavía hay personas que dudan de esto y que dicen, mire, yo tengo tal condición y lo sumo a esta enfermedad y esta otra, entonces pienso que a lo mejor la vacuna me puede, no sé, provocar tal efecto. ¿Qué le recomendaría a las personas que están dudando? ¿Hay algunas contraindicaciones? ¿No las hay? El gran mensaje acá es que mientras antes nos vacunemos, antes vamos a poder contener el tremendo daño que nos ha generado esta pandemia en todo el país. Entonces el gran mensaje es que personas pero muy excepcionales no son buenos candidatos para vacunarse. ¿Y quiénes son esas personas? Son quienes han tenido alguna reacción alérgica grave. ¿Qué significa una reacción alérgica grave? Una reacción que determine que la persona haya terminado hospitalizada con algún tratamiento endovenoso, estos que se colocan a la vena, o con algún componente de alguna vacuna. Ese es un grupo absolutamente reducido. De hecho, el número de personas que me toca atender, todavía no he visto una persona
que no se haya vacunado por una razón de estas características. Entonces acá lo principal es transmitir el mensaje que este año que ha sido tan difícil para todos, la única forma que vamos a poder eventualmente mirar hacia adelante y tratar de volver a lo que teníamos en algún momento antes es que la mayoría de nosotros nos vacunen. Y ahí nuevamente tenemos el ejemplo de lo que han sido las personas mayores, donde casi el 70% hoy día de ellos ya están vacunados. Sí, me gustaría preguntarle por la casuística. Le toca ver todos los días, ¿verdad?, distintos adultos mayores y alguno de ellos ha llegado alguna vez a quejarse de algún dolor a propósito de la vacuna, alguna sintomatología distinta o todo lo contrario, todo bien de aquí para adelante. Bueno, en efecto, esperábamos que encontrar muchas más reacciones adversas. De total de pacientes que me ha tocado seguir, un solo caso presentó fiebre asociado a la vacuna, otro caso presentó dolor de cabeza, que estaban dentro de los síntomas bien descritos y bien documentados. Y no tengo ningún otro reporte. Y también les puedo contar que participo en una mesa de trabajo que ya lleva muchísimos meses con los establecimientos de larga estadía, con los ELEAM. Y ese grupo, donde se concentran las personas más frágiles, no hemos tenido reportes de eventos adversos donde se ha vacunado absolutamente toda la población de esa residencia, en este caso las que están bajo el apoyo del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que son prácticamente 700 ELEA. Entonces, es una vacuna bastante segura. Ahora, ¿usted recomendaría estar alerta frente a qué señales, frente a qué sintomatología puntualmente? Si un adulto mayor se fue a vacunar esta semana, por ejemplo, o en los próximos días, y de pronto siente alguna molestia que usted dice, mire, eso me parece atípico, porque no es el típico dolor de cabeza o el dolor en el lugar de la vacuna o un poco de fiebre, sino que es algo distinto. ¿Qué situaciones habría que reportar? Esa es una excelente pregunta, Scarlett, y principalmente va a pasar en la línea con sintomatología que no responda con las medidas habituales o medidas generales que se han recomendado. Para la fiebre, para los dolores, la recomendación que tenemos nosotros, por ser el medicamento más seguro, es el uso de paracetamol. Si esas molestias no ceden, empiezan a repercutir en mi estado general, hacen que yo me pierda, me confunda, que tenga alguna caída, que pierda el conocimiento, son respuestas que uno no esperaría asociadas a algo de estas características. Si hay un cuadro diarreico, que también puede ocurrir, si eso dura más de 3 o 4 días y no estoy pudiendo tolerar, por ejemplo, ningún tipo de líquido por la boca porque me provoca náuseas o ganas de vomitar, son condiciones que sabemos que van a traer repercusiones en el estado general de la persona y son las cuales uno sugeriría una evaluación médica formal. También sabemos que de todas maneras donde están vacunando hay números de contacto, hay un seguimiento que se está haciendo en especial en las personas más frágiles, por lo cual es importante que cuando uno se vacune tenga también esos números de contacto para que eventualmente ante cualquiera de estas reacciones oportunamente se informe y oportunamente se haga el seguimiento de estos casos. Yo creo que es muy importante, doctor, también hablar a la gente porque cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones que son nuevas, suele haber algo de nervios también, ¿verdad? Entonces la atención a veces cambia un poco las condiciones. Me ha tocado ver en mi círculo cercano personas mayores que dicen, me dolió un poco la guatita, pero en realidad después se me pasó. Y yo creo que es natural sentir un poco de nervio enfrentándose a una situación que es totalmente inédita, es nueva para todos nosotros. Pero ¿qué le diría usted a las personas que van a enfrentar este proceso y que dicen, bueno, a mí me toca la próxima semana y voy a ir, ¿en qué condiciones voy? ¿Cómo enfrento esto? Con una actitud absolutamente positiva. Esta es la oportunidad, esto es lo que nos va a permitir decir que de aquí para adelante podemos mirar con una perspectiva, con unos ojos distintos lo que se nos viene. En la medida que nuestro entorno no asuma esa responsabilidad y tengamos esta mirada individualista, preocupado de lo que es mi entorno personal y no teniendo la conciencia de lo que significa un acto al final cívico. El vacunarnos nos va a proteger a nosotros, nos va a proteger al que está al lado y probablemente a personas que nosotros no conocemos. Ese nivel de generosidad es lo que como sociedad yo creo que más nos faltaba y esto claramente va a ser un impulso para mirar con otros ojos lo que va a ser probablemente el segundo semestre de este año. Así que hay que ir con todo el optimismo, con toda la mirada positiva de que esto va a ser una experiencia que no está exenta de riesgo, pero que nos va a cambiar como sociedad para adelante y fortalecernos como país. ¿Usted recomendaría medidas de autocuidado hasta cuándo? ¿Cuántos meses más, por ejemplo, con una mascarilla bien utilizada, es decir, cubriendo la nariz y la boca? ¿Cuánto tiempo más lavándose frecuentemente las manos, sanitizando las superficies, manteniendo la distancia física? Yo creo que esas medidas tenemos que hacernos la idea que por lo menos más de la mitad del año vamos a tener que mantenerlas. Y eso es algo que hemos ido aprendiendo y si uno mira también lo que ha sido la enseñanza que las personas mayores han hecho en este mismo sentido, ha sido ejemplificadora, han sido lejos las personas más comprometidas, lejos las personas más responsables, que yo creo que por lo tanto hay que mirarlos a ellos, aprender de lo que ha sido esta capacidad
que han tenido ellos de adaptarse, como siempre lo han hecho históricamente en nuestro país, de ser un ejemplo. Yo creo que siguiendo un poco el aprendizaje que ellos nos han dado, esta mirada y esta capacidad de resiliencia, es yo creo la mejor forma de entender que acá hay un bien mayor que justifica que seamos responsables, y esa responsabilidad es la que nos va a llevar a que podamos enfrentar esto mejor y con una mirada para lo que va a ser este segundo semestre del año con otros ojos. Cuánta sabiduría, hemos aprendido mucho más de ellos en este último tiempo. Doctor Gerardo Fache, le quiero agradecer esta conversación con nosotros, lo felicito por su trabajo, muchísimas gracias por dejar el alma ahí por nuestros adultos mayores, presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología. Un abrazo para usted. Muchas gracias, alcalde. Y el de ustedes también es fundamental en la medida que nos podamos comunicar. Ustedes son una vía de contacto directo para un montón de personas, así que si trabajamos en equipo vamos a salir mejor de todo. Cuente con nosotros. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Ahora vamos a la pausa y ya volvemos con Portavoz Noticia Inclusiva. Si ves que hay humo en un bosque, cerro o vegetación seca, llama de inmediato al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Infórmate más en conaf.cl. Yo también soy forestín. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Me cuesta respirar. Me cuesta respirar. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Tienes que consultar a un médico. Tienes que consultar a un médico.